Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, el MIC. El día de hoy tenemos una investigación especial, una entrevista de la cual quiero que todos aprendamos de todo un poco. Tengo la fortuna de hacer esta entrevista y aprender un poco más sobre la experiencia que tuvieron estas personas, obviamente con las medidas precautorias para evitar algún contagio o algo por el estilo. Ustedes no ven cubierto ni nada por el estilo porque las personas que están teniendo esta invitación en el foro el día de hoy, en el set, pues están libres del virus y aparte se sanitizó la parte en la que estamos haciendo esta entrevista. Así que espero que te quedes y sin más que decir, comenzamos. Bueno amigos, como pudieron leer en el título, tenemos el día de hoy una entrevista a pacientes que tuvieron SARS-CoV-2 o mejor conocido como COVID-19. El pasado 18 de marzo de 2020 cambiaron radicalmente la vida de muchas personas. Cambiaron tanto tu vida como la de tu servidor y como la de las personas que el día de hoy están con nosotros para compartir su experiencia. Y al día que hago este video seguimos con 2.13 millones de casos confirmados en México. La cifra de decesos aún no está confirmada. Hay fuentes que te dicen una cantidad y hay otras que te dicen otra. No se sabe realmente cuánta gente ha perdido la batalla contra esta enfermedad. Así que sin más introducción vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Antes que empecemos quiero decir que van a escuchar en todo momento su voz original, su voz de verdad, pero la imagen por medidas de seguridad y todo no saldrá en ningún momento. Así que muchísimas gracias por la invitación, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Hola, bien, gracias por invitarnos. El día de hoy pues quiero o realicé esta entrevista para que nos pudieran platicar un poco acerca de la experiencia que tuvieron con el famoso bicho o con esta enfermedad en la cual pues mucha gente ha perdido pues la batalla y ustedes principalmente cómo supieron que se contagiaron de COVID. Hola, buenas noches. Sí, mira, bueno, yo me contagié en el trabajo, el cual un compañero empezó con calentura y gripa, el cual, pues, yo usaba el cubrebocas. Fue un descuido, desgraciadamente, me lo quité para hacer otras actividades. No supe en qué momento me contagié. Empecé con el síntoma de la fiebre, la calentura, el cuerpo cortado. Me sentía raro. Sentía el cuerpo muy cortado, pero a la vez raro. No era un cuerpo cortado como comúnmente lo conoces. Ajá, se sentía muy diferente. Eh, empezamos a ir a ir al doctor. El doctor nos dan Vamos al doctor, nos dan un tratamiento, seguimos el tratamiento, pero no cede el malestar. Posteriormente volvemos a ir al doctor, nos piden que nos hagamos la prueba y que sigamos con el mismo tratamiento. Nos hacemos la prueba, nos dura 2 días para entregarnos el resultado y resulta que somos positivos de COVID. Ok. Eh, bueno, esa es la primera voz que vamos a tener como contacto esta noche. Hay una segunda persona, una segunda paciente que de igual forma tuvo COVID, así que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por el tiempo y pues por compartirnos la experiencia que estás a punto de contar.
Bueno, pues empezó de una forma muy, muy alarmante para mí. Desde el inicio fue como un foco rojo el ver que varias personas en mi familia empezaron con diferentes malestares. Era una diarrea sin dolor de estómago, de repente con fiebre, sudoración, podían tener, o sea, podían comer, no había problema con la alimentación porque tratábamos de que fuera lo mejor y menos agresivo posible para el estómago, y aún así pareciera como que con el paso de los días iba empeorando. Entonces, prácticamente el diagnóstico fue infección en el estómago en este caso estoy hablando de mis papás, que son adultos mayores, y bueno, ellos tardaron casi 3 semanas en recuperarse. Cuando ellos ya iban prácticamente de salida, mi esposo se contagia en el trabajo, y al ver la sintomatología que le estaba presentando, que era fiebre, ardor de ojos y el malestar en la garganta, pues para mí fue todavía peor, ¿no? Porque sabíamos que podía ser también alguna infección en la garganta, pero prácticamente había un virus en la casa ya. Sabíamos que podía ser un virus, pero honestamente nadie nos habló de que era COVID. Llevo a mi esposo al doctor y nos recetan antibiótico para ambos porque yo empezaba con malestar de cuerpo cortado, había tenido diarrea el mismo día que él presentó fiebre, eso sí sin dolor de estómago. Entonces fue como una sintomatología extraña porque no sabíamos si era la garganta o el estómago, pero teníamos diferentes síntomas. Entonces mi esposo empezó con antibiótico inyectado. Después de 4 días vemos que en él la fiebre no cede. Regresamos por cambio de tratamiento. Entonces cuando nos indican que se tiene que hacer ya la prueba de COVID, eh, al día siguiente se realiza la prueba de PCR, y dentro de las siguientes 48 horas nos dicen que es positivo el resultado. Lo que hacemos es aislarnos, mi esposo y yo, porque yo había estado en contacto con él, porque no dejamos de dormir juntos, y prácticamente pues toda la noche yo atendía como que la fiebre o los malestares, ¿no? Entonces nos aislamos, empezamos a tener más síntomas todavía que como que fueron agravando los primeros 7 días, pero fue como muy extraño porque nadie te habla de que puede ser COVID en realidad, o cuando te dicen vaya y hágase la prueba y el resultado que salga nos habla por teléfono para decirnos qué pasó y decirle que sigue porque no hay un tratamiento como tal. Entonces teníamos mucho miedo, uno, de haber contagiado a nuestros hijos, de haber como expandido más este virus, y segundo, de que no hubiera como una respuesta favorable ¿cómo explicarlo? Teníamos miedo de que al no haber un tratamiento empeoráramos en los siguientes días. Afortunadamente no fue así. Bueno, durante el lapso en el que ustedes nos platicaban su experiencia de cómo se fue dando todo esto de la enfermedad y todo, nos dijeron que se habían hecho pruebas en algún momento. ¿Cuáles son las pruebas que a ustedes les hicieron? Porque sabemos que existen las de PCR, las de sangre, etcétera. Hay muchos métodos ya actualmente. ¿Cuál es la que o qué es lo que más recuerda de haber hecho o a la hora de que fue a hacerse esa prueba? Ok, mira, a nosotros nos mandaron a hacer la prueba de PCR por el nivel de la enfermedad que ya traíamos. Ya era más fácil de que con la PCR nos detectaran el 100% del virus. Entonces, nos metieron en las fosas nasales el cotonete. Es incómodo a la hora de que te están haciendo La toma de cultivo. la toma de cultivos. Te meten el cotonete, te lo sacan, le dan vuelta, lo giran para que se adhiera más hacia el cotonete. Posteriormente pues lo sacan y ellos mandan a los laboratorios a analizar ese tipo de cotonete. Digo, y desgraciadamente pues
dimos positivo. ¿Cómo fueron sus primeros síntomas? Nos decían que fue como un dolor de cabeza, dolor cortado, diarrea, pero algún otro síntoma que dentro de la sintomatología que se nos presenta o que es muy popular o conocida, ¿hay algún otro síntoma que no haya estado dentro de todos esos que a ustedes les dirá? Nosotros no perdimos ni el gusto ni el olfato. Eso fue algo importante porque podíamos seguir comiendo. Eso hizo como que tuviéramos como un poquito más de fuerza porque es una enfermedad que te agota mucho, es un virus que te agota mucho. De repente duermes y no sabes si es de día o de noche, como que pierdes la noción del tiempo. Afortunadamente aquí no hubo tos. De repente sí había fiebre en las noches, no había estornudos, pero sí había lagrimeo, sí había como dolor de cabeza, dolor de espalda, de pecho, y un poquito de complicación para respirar, sin llegar a, o sea, nos checábamos la saturación cada 5 minutos, creo, pero no pasó a mayores, Es afortunadamente. esa falta de aire. Esa sensación de falta de aire. Es exactamente, es esa sensación de que te falta el aire, pero, ¿sabes? O tienes, ¿cómo se llama? La noción de que puedes jalar el aire todavía con tus pulmones o sea, y absorber el aire. Aún así es para nosotros muy incómodo porque normalmente no estás acostumbrado a eso, a que jales todo el aire con demasiada fuerza. Hacer esto. Okay. Uh-huh. Pues nos hablaron un poco ya de la sintomatología, de cómo se fue dando su tratamiento poco a poco. ¿Ustedes cuánto tiempo tardaron para salir de la enfermedad? Que realmente dijeran, pues ya estamos en un punto donde nos vuelven a hacer de nueva cuenta la prueba y sale negativo. Prácticamente el diagnóstico nos lo dieron el día 13 de enero de 2021. Hablamos al consultorio con los doctores que nos habían estado atendiendo previamente, los que nos recetaron antibiótico, perdón, y ellos nos dijeron que teníamos que tomar un antiviral por 5 días y un anticoagulante por 20 para que estuviéramos como bajo un tipo de tratamiento. Estuvimos prácticamente estos 20 días con este tratamiento. Después fuimos a ver justamente ya una neumóloga que ya es más especializada en este ramo. Revisó cómo estaban los pulmones, mandó a hacer una tomografía de tórax para definir cómo estaban los pulmones y qué tanto de daño había quedado. Pero ellos dicen que prácticamente 15 días después el virus está fuera de tu cuerpo y que ya puedes regresar a hacer tus actividades como normalmente lo harías. Desafortunadamente, entre el diagnóstico, las pruebas, la medicación y porque en algún momento nos recetó la neumóloga también un spray para reforzar pulmones y prednisona, que se supone que es un desinflamatorio para los pulmones, que es sumamente agresivo, la verdad, porque nos dieron un gramaje muy elevado y pues empezábamos a veces de repente no sabíamos si era el virus o las contraindicaciones del medicamento, ¿no? Aún así lo estuvimos tomando por 5 días y fue como muy agresivo para nuestro sistema. Los síntomas después de 15 días persisten y te puedo decir que hoy estamos a 7 de marzo, nos estamos hablando de 2 meses después y el agotamiento sigue, a veces el dolor de cabeza sigue, el cansancio y de repente, en mi caso, la pérdida de cabello. Okay. Estos son un poquito más de las secuelas que quedaron después de la enfermedad. Para la fecha que estamos grabando hoy es efectivamente 7 de marzo, pero ustedes ya tiempo atrás, antes de que se realizara esta entrevista, disculpen, justamente la prueba salió la prueba negativa y para justamente que ustedes pudieran compartir este testimonio,
la prueba salió negativa, como aclaración para que no se empieza a especular de que hey, qué inconsciente eres, hiciste esta entrevista simplemente por vistas o algo así. Nada que ver, de verdad, yo lo hago con el fin de que todos aprendan de la experiencia que se nos está haciendo contada. Y nada más. Y ahora, ahora un poco más de hablando de esto. Las secuelas que quedaron en ustedes son estas: caída de pelo, cansancio, alguna otra que presenten. La fatiga. La fatiga sigue siendo un poco el aire. Eh, mm, bueno, en mi caso no podía yo hacer o caminar tramos muy largos porque me fatigaba muchísimo. Me faltaba el aire. Claro, me dijeron que con el tiempo se me iba a ir quitando, que no era de un día para otro, que tenía que esperar. De hecho, cuando podía, pues hacía bicicleta fija para poder, igual que mis pulmones empezaran también a oxigenar un poquito mucho mejor. Pero, ¿sabes qué? Te queda todo. O sea, te queda dolores. Igual en las noches tú te acuestas en una posición, a los 2 3 minutos tienes que darte vuelta porque no soportas la espalda, en el área de los pulmones no lo aguantas, por lo mismo de que como ya traes un daño, a lo mejor no es muy severo, pero ya traes el daño, es muy molesto también. Okay. Yo creo que también algo de lo que la gente no habla y creo que es importante es que si llega a haber algún daño en cuanto a la salud mental. En mi caso, yo creo que estuve muy deprimida, muy agotada y creo que la falta de concentración es como si no conectaras tu cabeza con tu cuerpo, ¿no? De repente tienes mucha desconcentración, estás como muy torpe, como muy desconectado de la realidad. Ok, es muy cierto ese punto que se nos tocaba. Ahora, es muy cierto, hace días había un experto que decía, no enfrentamos solo una pandemia, sino dos, enfrentamos la del bicho, que es la de COVID, y si estoy siendo muy repetitivo con lo del bicho es por las normas, porque ya sabes cómo es YouTube. Pero bueno, estamos enfrentando la del bicho y estamos enfrentando la de la pandemia de nuestra salud mental, que ha sido parte muy importante en este año ya prácticamente próximo 15 de marzo. Aquí en México se cumple un año de que se nos fue dicho que nos encerráramos, todos con cubrebocas, eso sí. Y ahora quiero hacerles una pregunta a lo mejor un poquito muy fuerte. Como sabemos al inicio de esta pandemia, pues muchos doctores, muchos enfermeros, enfermeras, pacientes del mismo COVID, no sabían realmente cómo actuar. Era un nuevo rival que la Tierra se está enfrentando y que se sigue enfrentando hasta la fecha de hoy. Pero que al año, ya de que pasó esto, han sabido al menos controlarlo. Ya que sí, puede haber vacunas, según y no es de que diga vacunas entre paréntesis porque sea una antivacuna, sino porque el hecho de la vacuna no te garantiza el hecho de que te vaya a quitar o hacer inmune a la enfermedad por un determinado tiempo. O sea, sí, te inyectan y qué chido, una o dos veces te inyectan, pero no estás expuesto como a que no te vuelva a dar. A eso es a lo que quiero llegar. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tanto cambiaron las cosas de marzo de 2020 a pongan ustedes febrero de 2021, que en febrero ya están controladas más las cosas, ya saben qué darte? Si esto hubiera sucedido en marzo, sinceramente, ¿ustedes piensan que hubiera sido lo mismo? No, yo vi morir varios amigos y yo creo que fue una situación que estaba como muy descontrolada, ¿no? A lo mejor con el paso del tiempo te fuiste como incluso ibas leyendo de diferentes fuentes qué se podía hacer si tenías síntomas. Creo que nos fuimos siendo un poquito más cautelosos. Aún así,
nos tocó vivirlo, pero creo que en el actuar de manera rápida sí hace la diferencia. O sea, sientes un síntoma, ves algo extraño y sabes que si después de 3 días, que es por lo general en lo que actúa un antibiótico, no estás teniendo esa mejoría, creo que sí tendrías que detenerte a ver qué sigue, ¿no? Entonces sí hubo un cambio importante. Yo creo que los doctores también fueron como avanzando un poquito más en cuanto a saber cómo proteger a sus pacientes. Y aún así, hablando con la neumóloga, nos decía, me da mucho coraje que llega mucha gente ya con un daño importante después de que les detectaron o les dijeron que tenían infección en el estómago o faringitis o laringitis cuando todo ahorita es COVID, o sea, no hay una infección de estómago. Entonces, creo que sí deberíamos como de ver o aprender a actuar a tiempo. A veces no tienes los medios o los recursos, pero creo que sí deberíamos anticiparnos porque está de por medio nuestra vida prácticamente. Suena muy interesante a la hora que se nos presenta esto. Y justamente que bueno que se tocó el tema. Hay otro tema que es muy cierto. Yo de forma personal lo veo así desde un punto de vista. Sinceramente de marzo hacia acá, si hubiera esto sucedido en marzo, creo que pues no estaríamos como para contarlo. Y lo digo así como por ustedes. Y ahora, a la hora de actuar, ¿cómo o qué le recomendarían a la gente que nos está viendo ahorita mismo que piensa o que presenta síntomas de COVID pero no está seguro si es COVID? Mira, más que nada sería de que no se automediquen ellos mismos. De que realmente vayan con un doctor, que el mismo doctor les dé un tratamiento. Porque no nada más es, hay varios tipos de COVID, no nada más es el pulmonar. Eh, Hay más, nos dijeron que también había, ¿cómo se llama? COVID de estómago. Entonces, hay varias variantes de COVID, pero nosotros no sabemos. O sea, cuando te toca a ti, es cuando empiezas a buscarle, empiezas a saber que hay más cosas. O sea, tal vez en las televisoras no te empapan de información. Ellos por tener una exclusiva no dicen, ¿sabes qué? Pues hay... O sea, se basa nada más en que es COVID, 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 COVID. Sí, y luego los síntomas. O sea, sí deberían... La gente a veces, te digo, se automedica y dice, bueno, pues me duele la cabeza. Se toman, no sé, X pastilla para que se le quite el dolor de cabeza. Pero no saben a ciencia cierta si es realmente el dolor de cabeza por X enfermedad o un dolor de cabeza derivado del COVID. Eh, Desgraciadamente a veces el sistema de salud mmm, recae mucho o cae mucho porque desgraciadamente en el país, para mí, eh, como, como servidor, el INSS, el ISSSTE, son hospitales francamente... Con honestamente, te dan un servicio precario. A veces yo llegué a ir anteriormente, mucho antes de la pandemia, Exacto. al Seguro Social y de repente yo iba con un brote de herpes y me decían, sí, tómese un naproxeno, ni siquiera es que te den un antiviral. Es como, pase a revisarse, que le tomen la temperatura, que la midan y sí, tomes esto para el dolor. Okay. Pero no te dan como... Desafortunadamente nuestro sistema de salud es precario y por ende, pues yo creo que mucha gente también por eso se automedica o le da miedo acercarse al médico, ¿no? Porque pues no tienes los medios y si te acercas al sector salud, pues una de dos, sabes que vas a esperar horas por un pésimo servicio o igual, ¿no? Sabes que si vas con un doctor particular te va a cobrar muy caro y a lo mejor tienes para la consulta pero no para el medicamento. Sí, en efecto,
el sistema mexicano de salud está muy mal en todos los aspectos. Y bueno, una última pregunta para que pues se vaya dando un poquito más esta charla. ¿Ustedes qué comentario quisieran agregar? Pues mira, en mi caso particular yo creo que sí es importante aprender a conocer nuestro cuerpo, ¿no? Cualquier síntoma extraño ante el menor dolor o ardor de ojos, de dolor de cabeza, dolor articular o de cuerpo, creo que sí es importante que vayamos al doctor, ¿no? Yo sé que a veces, como te comentaba, la situación actualmente, muchos perdimos nuestro trabajo, mucha gente vive al día y a veces no entendemos esta parte, ¿no? Que muchas veces mucha gente no tiene dinero ni siquiera como para pasar el día, difícilmente va a poder ir y pagar a un doctor particular. Entonces, yo creo que sí sería importante no dejar pasar cualquier síntoma que veamos como que invade nuestro sistema. Eso es uno. Y dos, yo creo que principalmente es como complicado en este momento, ¿no? Porque muchos no tienen trabajo y de repente pienso en las personas como del sector más vulnerable, ¿no? Creo que sí es importante protegernos, siempre traer el cubrebocas, lavarnos las manos, pero también hacer caso a los síntomas. Al menor es muy fácil decirte, te duele la cabeza, tómate una aspirina, te arde la garganta, tómate un antibiótico, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que sí es importante porque entre más rápido actúes y entre más rápido te trates, yo creo que le das más oportunidad a tu sistema de que dé batalla contra este virus, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo les diría es que conozcan o aprendan a reconocer cuando algo no está bien en su cuerpo, ¿no? Cuando no es un síntoma normal. Lo que a mí sí me gustaría comentar que la gente se concientice. A un año de la pandemia hay gente que todavía, desgraciadamente, sales a la calle, eh, gente sin cubrebocas, gente que de plano no lo sabe usar. Yo tuve ocasiones de que fuimos al doctor a que nos hicieran estudios y en los mismos laboratorios la gente con el cubrebocas nada más en la boca, cuando el cubrebocas debe ser en la nariz y en la boca. Y, y pues desgraciadamente si por esa parte no empezamos a concientizarse uno mismo, esto va a seguir descontrolándose. Porque al final de cuentas nosotros como sociedad somos los que debemos de dar el ejemplo. Ha habido casos en que ha habido fiestas en que pues me ha tocado ver de que ha habido fiestas que gente sin cubrebocas. O sea, uno lo dice porque uno lo vivió, porque uno lo experimentó, pero desgraciadamente la mayoría de la gente no. Y sí debería de ser eh, como castigante, poner una sanción, poner un castigo a la gente que no lo utilice. Yo sé que ahorita la situación, pues ya a todos desafortunadamente nos ha pegado. A lo mejor hemos tenido mucho tiempo encerrados, que a lo mejor ya nos quedamos sin trabajo por lo mismo de la pandemia. Pero aún así, debe de ser la gente consciente y que entre más conscientes seamos, más rápido también vamos a salir. Eh, Justo hablaban de la forma en la que pues la pandemia vino a cambiar su vida. Entre ellas pues ambos nos comentaban que perdieron su empleo. ¿Qué más han perdido con esta pandemia? Mm, ¿O qué más, o qué más Hemos consideran? perdido todo. Hemos perdido un trabajo. Hemos perdido
emocionalmente todo. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia o antes de la enfermedad éramos gente sana, éramos gente que salíamos a disfrutar de todo, a todo de este mundo. Nos ha dejado francamente sin dinero porque el poco o mucho ahorro que tengas mmm, al final de cuentas se va. ¿Por qué? Porque la enfermedad está ahí, llega, tienes que hacer gastos en cuanto a tu salud. Y digo, al final de cuentas, si supieras que al final vas a regresar y vas a tener tu trabajo sin problema. Pero en ocasiones que te digan, estás enfermo, estás despedido, está horrible. Y más en la situación en la que estás. Sí, yo creo que se pierde la tranquilidad, la estabilidad económica, vives con miedo. Y cuando me refiero al miedo es el miedo a que se enfermen tus hijos, tus papás, tus hermanos, tu esposo, ¿no? Y no poder solventar el gasto. Hemos visto filas interminables en donde recargan oxígeno, hemos visto falta de tanques de oxígeno, hemos visto hospitales saturados de gente enferma, hemos visto morir a mucha gente querida, hemos perdido la estabilidad y como lo decían al inicio, tal vez no, cuando tú pierdes la salud lo pierdes prácticamente todo. ¿Por qué? Porque cuando te enfermas no puedes trabajar, porque cuando estás enfermo no puedes pensar porque a veces el dolor o los síntomas que tú tienes te inhabilitan, te inmovilizan, ¿no? En mi caso yo creo que el COVID ha sido como ese enemigo invisible, ¿no? Al que le quisieras romper la cara y no se la encuentras, ¿no? Nos ha robado la tranquilidad a todos, la estabilidad, el trabajo, amigos muy queridos, familiares queridos. Entonces, yo creo que cuando te quitan todo eso, te están quitando gran parte de tu vida, ¿no? De tu día a día. Entonces, el COVID sí existe. Existe y no tiene rostro a la vista, ¿no? Pero es tan vil que te quita lo que más quieres. Entonces, es un enemigo, híjole, muy sádico, ¿no? Justo que creo que vino a pegarnos donde más nos dolía a todos, ¿no? El no poder ver a tu familia, el no poder salir, el no poder trabajar, el no poder concentrarte, el todo. Prácticamente perdimos todo. En un año hemos estado esclavizados con miedo. ¿Qué te poses? Nos quitó todo. Es realmente pues eh, triste e inquietante lo que pues está viviendo, porque no solo a nuestros invitados que tenemos el día de hoy, sino también a su servidor, a ti que estás viendo el video, pues de distintas formas les ha pegado el hecho que esta pandemia pues esté. Les agradezco mucho pues su participación en este video, y justamente este video se hizo con esa intención de hacer conciencia sobre la gente, de que pensemos un poco más el hecho de que la enfermedad sí existe, perdón, que sigue estando aquí, que es un enemigo invisible, que realmente no sabemos cuánto tiempo más vaya a estar ante nuestros ojos, ante nuestra mirada, ante muchas cosas. Lo que, lo que sí sabemos y lo que sí podemos hacer es cuidarnos, ponernos el cubrebocas, ponernos el gel antibacterial, entre más cosas, porque y hasta el hecho de estas medidas no te garantizan que no te vaya a dar. Simplemente debemos de seguirlas para, para en algún día salir. Eh, como les dije al inicio del video, este video pues se hizo
con todas las medidas necesarias. En ningún momento estoy exponiéndome a mí ni a los invitados que tenemos el día de hoy. Les agradezco mucho por compartirnos su experiencia. No, gracias a ti por invitarnos. Gracias por el espacio y bueno, nada más cuídense mucho todos y a todos aquellos que de repente lo duden, el COVID sí existe y hasta que no nos toca, que toque a la puerta de nuestra casa y se meta y se lleve algo muy querido es cuando entendemos, ¿no? Que es muy fácil cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? No tratamos de desinformar, no queremos meter ideas, simplemente queremos que conozcan un poquito de esta experiencia para que si en algún momento llegan a dudar que existe, no lo hagan, sí existe y cada vez cobra más víctimas. Pues les agradezco mucho, gracias por compartirnos su experiencia y pues en este video pues lo hicimos nuevamente con esa intención de que si no eres creyente de la enfermedad, adelante, cada quien cree en lo que quiere. Como lo dijeron, no es con la intención de que te hagamos creer que existe, simplemente estamos escuchando dos experiencias de dos personas que ya tuvieron esta enfermedad y que afortunadamente están con nosotros para contarla, están con nosotros para compartirnos su experiencia y a base de cómo salieron. Es importante seguirnos cuidando y como lo dije hace un rato, el hecho de una vacuna no nos garantiza que la enfermedad ya se haya terminado. La enfermedad va a seguir, sí. Lo único que nos hace esta vacuna o lo que nos promete esta vacuna es de que sí, nos va a cuidar por un determinado tiempo, pero no sabemos realmente cuándo vayamos a regresar a esa vida que nosotros conocíamos como lo solíamos tener. Hace un año la vida de los mexicanos cambió para mal. Y no solamente la de los mexicanos, sino la tuya que estás viendo, como tu suscriptor paraguayo, uruguayo, español, de Afganistán, de donde nos estés viendo, a todos nos ha cambiado. El mensaje simplemente es: sigámonos cuidando. Somos demasiados los buenos para vencer a esta enfermedad. Somos demasiada gente que nos preocupamos por el bien de los demás. Es importante que nos sigamos cuidando. En algún momento habrá momento para festejar, para abrazarnos nuevamente, para abrazar y besar a ese ser querido, para decirle: pudimos ganar esta batalla. Espero que te haya gustado este video, que te haya hecho conciencia. Espero que le des un fuerte like, porque de verdad, para que el algoritmo de YouTube lo recomiende, porque necesitamos llegar a más personas con este video, que más personas escuchen estas experiencias que el día de hoy tuvimos. Soy el Mick y nos vemos. Hasta la próxima.